Estimados amigos invisibles, quiero invitarlos a realizar un viaje al pasado remoto de la humanidad para tratar de identificar, conocer y estudiar los instrumentos elaborados por el hombre para producir sonidos. En la actualidad nosotros vivimos inmersos en un ruido caótico. Dentro de ese ruido se mezclan Submarino Amarillo de los Beatles, la Novena Sinfonía de Beethoven, disparos, explosiones, sirenas, alarmas, el sonido de los celulares, millones de automóviles, miles de barcos surcando los mares, aviones que contaminan el aire. Entonces, para nosotros es un tanto difícil imaginarnos un planeta en el cual los sonidos eran los que el propio planeta producía. Por lo tanto, si nos trasladamos 20 o 30, 40.000 años en el pasado, nuestro planeta podemos decir que sonaba a sí mismo. Mucho antes de que el hombre elaborara su primer instrumento musical o sonoro, los sonidos los producía con su propio cuerpo. El ser humano posee pulgar opuesto, por lo tanto puede chasquear los dedos. Es el único animal que puede hacer esto. Podemos palmear de dos maneras: el sonido fuerte por compresión del aire sobre la palma extendida, por eso un sonido muy fuerte y muy agudo que se oye a gran distancia, y el sonido grave con las manos con una oquedad. Y por supuesto el silbido. El hombre del Paleolítico tenía un dominio sobre la técnica del silbido de todos conocida. Utilizamos el sonido del silbido de nuestra camarógrafa, que tiene un buen afinamiento y puede imitar a muchos pájaros. Otra manera de producir un estridente silbido es con los dedos presionar la lengua también la lengua sola, sujetada por los dientes. Estos eran sonidos clásicos. Podemos suponer que hace 40.000 años un hombre buscaba dentro de una caña una suculenta y sabrosa oruga de coleóptero con una aguja de marfil. Trataba de sacarla y de repente sopló para ver si y se produjo un sonido. Él repitió la acción y descubrió que había un sonido. Inmediatamente fue a visitar a un amigo. Dijo: mira lo que he logrado. Dentro de esta caña había un sonido. Su amigo lo defraudó porque le dijo: sí, yo también hace varios días atrás, tratando de obtener la médula de un hueso, soplé por el agujero y obtuve un sonido. Ambos se quedaron perplejos. Había nacido el primer dúo prehistórico: hueso y cañita. Ambos siguieron investigando y uno de ellos descubrió que los huesos sonaban
también por su parte media. Que era un efectivo método de silbar. Su amigo Cañita siguió insistiendo, consiguió una más pequeña que producía un sonido menos intenso y más grave. Fue al bosque y probó con todo lo que encontraba a su paso. Se dio cuenta que el sonido estaba en todas partes. Tomó un casquillo de roble, lo puso entre sus manos y asombrado se dio cuenta que también había un sonido. Una nuez vacía. Ya tenía un dominio del sonido, podía variar la entonación. Ya podía emular los pájaros. Debemos tener presente que el sonido más importante que ha el hombre percibido a lo largo de los milenios es el canto de los pájaros, sin lugar a dudas. Son los que producen mayor cantidad de armonías, los pájaros. Y el hombre ha tratado de imitarlo por dos razones. Primero, con fines cinegéticos, es decir, si imito el sonido del ave, esta va a venir y la voy a poder capturar. Y por otro lado, imitar el sonido o tratar de emularlo para su propio deleite. Nuestro amigo, al cual llamamos Cañita, un día tenía un trozo de caña en la mano y había guardado su semilla que le produjo mucho sonido. Decidió soplar a través de la caña y se dio cuenta que había elaborado el primer instrumento sonoro. Un silbato. De ahí en más, la investigación continuó y tanto Hueso como Cañita siguieron sus investigaciones. De esa manera, uno desarrolló silbatos verticales y el otro silbatos horizontales. En este caso, poniendo una cuña en la boca de la caña, podía obtener un sonido. De igual manera, si utilizamos una caña transversa o transversal y soplamos por el centro, obtenemos este tipo de silbato transverso con pequeñas variaciones, el que ha llegado hasta nuestros días. Siguiendo adelante, teníamos un silbato horizontal y buscando nuevos sonidos, el hombre le realizó una perforación en uno de esos extremos. Entonces podía lograr otra sonoridad. Podemos reconocer aquí el origen de las trompetas, los clarinetes y todos los instrumentos de válvula. Era simplemente sonarlos. De igual manera, en los instrumentos transversos, donde los orificios están en una parte central, colocando la caña en un ángulo de 45 grados,
y haciendo orificios en los extremos de la caña, podía lograr muchas modulaciones similares al canto de los pájaros. Puesto que, como vimos anteriormente, si una caña pequeña, mediana o grande producían diferente sonoridad, era de esperar que el hombre uniera varias cañas y obtuviese así una flauta. Tenía diferentes tonalidades. Por supuesto que el ingenio humano no se detuvo allí. Si podíamos tener una flauta con diferente tonalidad, de acuerdo al largo del instrumento, variando ese largo a voluntad, también podíamos obtener diferentes tonalidades. ¿Qué hizo? Al silbato le agregó un pistón móvil. Nuestro amigo de silbatos traversos o transversales también desarrolló un instrumento con alta sonoridad, haciendo un orificio en cada extremo. Podemos ver el efecto. De repente, sin lugar a dudas, es un sonido festivo. Si analizamos la utilización de la boca como elemento para expulsar el aire, debemos recordar que también la nariz puede expulsar aire. Y aunque nos resulte un poco insólito creerlo, alguien, no sabemos en qué momento de la prehistoria, desarrolló un silbato nasal. Esto es un instrumento realmente curioso y peculiar, por decirlo menos. En este caso es la nariz quien va a impulsar el aire. Este va a entrar por el orificio central, baja por una delgada ranura, el aire se pica en dos, una parte entra en la cavidad de la boca y produce un sonido. Los elementos eran de origen vegetal, por lo tanto eran susceptibles de romperse, enmohecerse. La propia naturaleza de los materiales lo hacía muy perecibles y poco duraderos. Por eso el hombre decidió buscar algo que tuviera mayor durabilidad. Y a tal fin empleó algo que él conocía a la saciedad, como los huesos de los animales. Entonces, igual que en el caso de los silbatos, elaboró dos tipos de instrumentos, unos verticales y otros transversos. Estos tipos de flautas de hueso se han encontrado en el registro arqueológico con una antigüedad entre 38.000
y 40.000 años. El hombre las hizo en huesos de mamíferos o de aves. Realmente las de mamíferos eran en hueso de mamut. En nuestro caso utilizamos el hueso de la pata de un tapir o danta, un animal actual, Tapirus terrestris, respetando los 3 orificios que hacían en la flauta de hueso de mamut. Es sumamente sencilla, es un orificio, una pequeña ranura en un extremo y 3 huecos para intentar la sonoridad. Quiero aclarar que no vamos a interpretar ninguna melodía porque por respeto al hombre de la prehistoria, ellos solo emitían sonidos y sus melodías las desconocemos. Por lo tanto, yo me limito a emitir los sonidos que el instrumento puede producir. Ahora vamos a una flauta traversa. Esta también tiene 3 orificios y está elaborada con el hueso de la pata del ñandú sudamericano, Rea americana. El aerófono que tengo en mis manos es una prueba de la capacidad técnica que tenían los aztecas. Entre el lenguaje arqueológico se lo conoce como silbato de los muertos. Para poder entender cómo funciona este peculiar instrumento, he hecho una pequeña diagrama de un corte longitudinal. Imagino que cortamos la pieza longitudinalmente y tendríamos la boquilla por donde entra el aire, luego hay una reducción, de ahí pasa a una cámara esférica y de allí a un arco de salida. Imagínense ustedes, el aire entra, se comprime, parte del aire va hacia la izquierda, parte va hacia la derecha y parte va hacia la cámara. La cámara esférica, al llenarse por la presión, vuelve a expulsar aire y aquí produce un efecto de soplete. Todo en su conjunto produce un sonido muy peculiar y bastante aterrador. Se dice que lo usaban en las ceremonias religiosas, en las pompas fúnebres y también para atemorizar a los enemigos en el campo de batalla. Si ustedes se imaginan 5.000 o 10.000 de estos instrumentos sonando al unísono, debe haber sido bastante aterrador para el enemigo. Los hombres del Paleolítico estaban muy felices con sus flautas traversas y verticales, pero
sin lugar a dudas buscaban algo un poco más importante que 20, 30 o 40 centímetros. Desarrollaron así el instrumento que vamos a ver ahora. Que es verdaderamente importante. Podemos decir que es uno de los instrumentos de aire más grandes conocidos. Solo se puede acercar en tamaño el fagot tal cual. Es un tubo que va de forma cónica, de menor a mayor, y que generalmente está hecho de bambú. En Australia lo hacen de madera de eucalipto, la cual las carcomas, o sea, lo perforan y obtienen un tubo. Este es una variedad muy poco común que está hecho con el tallo floral de un agave. El nombre actual que le dan los aborígenes de Australia es el de didgeridoo, que es la onomatopeya del sonido. Didgeridoo. Para hacerlo sonar se utilizan los labios. De acuerdo a la modulación de los labios se pueden obtener diferentes sonidos. Este peculiar sonido se obtiene con un instrumento lo más extraño, por decirlo menos. Se trata del fragmento de una hoja. Tomamos una hoja gruesa. Esta es la cara de la hoja, este es el embés, la parte de abajo. Al desgarrar la hoja, generalmente se arrastra parte de la epidermis. Si cortamos un fragmento, la colocamos en la lengua y al pegarla contra el paladar pasa el aire a alta velocidad y produce esa frecuencia. Podríamos decir que este es uno de los vibradores más sencillos pero más efectivos. También podemos obtener sonido por vibración de una grama. Otra forma de producir sonido a través de materia vegetal es cualquier hoja que tenga el pedúnculo de la hoja hueco, en este caso todas las plantas como el zapallo, la auyama, el melón, tienen hojas huecas de menor a mayor. Si desprendemos
la parte foliar, nos queda un tubito. El mismo, si le hacemos una pequeña incisión, es decir, una lengüeta, vamos a obtener también una flauta por vibración. Simple pero efectivo. Este tipo de corneta tiene el inconveniente de que el material, como es verde, se seca y se deteriora con mucha facilidad. Si reemplazamos eso por una caña seca, hacemos el mismo efecto, cortamos de una caña una lámina, obtenemos el mismo efecto, pero en este caso que es más perdurable. Si incorporamos esta caña en un bambú y lo sellamos adecuadamente, como verán aquí hay fibras naturales para evitar la pérdida del aire, y soplamos, tenemos un excelente llamador de patos o de cualquier otro animal, dependiendo si le agregamos un tramo más, podemos magnificar el sonido. En el método anterior vimos cómo hacer una membrana sonora haciendo un corte en una caña. En este caso se utiliza de un trozo de caña, se adelgaza esta a obtener una lámina aproximadamente del espesor de una hoja. Esta lámina se corta en forma de triángulo y se ata a una pequeña cañita, como vemos aquí. Entonces, lograr que los bordes queden perfectamente unidos y un pequeño orificio por donde se va a soplar. Este tipo de caña, que se llama caña de boquilla, produce un sonido muy particular. Si lo adosamos a una flauta, esta es una flauta muy sencilla de bambú, de solo 3 orificios, y aquí con un bambú grueso se abrió un cono para introducir la caña de boquilla que se ve dentro. Ahora cuando la hagamos sonar, ustedes van a reconocer muchos sonidos familiares en este tipo de caña. Perfectamente podemos reconocer un oboe, un fagot, un clarinete. Este tipo de instrumento tan simple aún se sigue utilizando en la India. En muchos lugares se lo llama gaita del pastor, porque es el origen de las gaitas que luego usan en otros países. La caña de labio se utiliza aún en las gaitas tradicionales escocesas o españolas. Entonces, como ya vimos, este es un sonido muy particular. Más los encantadores de serpiente también suelen usar este tipo de flauta. Un instrumento que produce sonido por vibración es el denominado arpa de labio, arpa judía o danmoy. Es un instrumento de bambú en el cual la lámina vibratoria, como en los casos anteriores, va en el exterior
y la caja de resonancia la hace la boca. Desde la más remota antigüedad, con las cañas en general se han elaborado instrumentos musicales y flautas en particular, dado la contextura de las cañas, tanto flautas traversas como flautas verticales. Pero en este caso no vamos a utilizar la caña como tal, es decir, el tallo, sino las hojas de la caña. Las hojas de la caña crecen en forma alternada y el ápice, que es este extremo, son las hojas tiernas que luego se van a ir abriendo. Si tomamos uno de esos ápices y retiramos con cuidado las hojas que están enrolladas en su interior, vamos a elaborar uno de los más curiosos y peculiares instrumentos vibratorios. Se trata de la flauta de ápice de caña. Esta flauta es típica de las culturas indostánicas y si se tocan varias a la vez vamos a obtener un sonido familiar. El hombre también había observado que objetos movidos a alta velocidad en el aire producen determinados zumbidos. Esto es fácil apreciar en el vuelo de un colibrí o las abejas. Es la velocidad con que mueven las alas en el aire lo que produce el sonido. Intentaron de reproducir los sonidos de zumbido, elaboraron este peculiar instrumento zumbador que, según los registros étnicos, hasta 1912 una expedición al Polo Norte encontró que los esquimales todavía lo utilizaban en sus ritos chamánicos y también como juego. Estos zumbadores se elaboraban desde el Paleolítico inferior con huesos de la rodilla de los ciervos. Instrumento por excelencia para obtener zumbido es el labramadera, que consiste en una simple madera con una cuerda, y al hacerla girar a alta velocidad en el aire se obtiene un zumbido característico que lo vamos a realizar ahora, pero de pie. Para apreciar mejor el sonido de este peculiar instrumento, nos hemos trasladado brevemente a un lugar donde haya menos contaminación sónica.
Los hombres que vivieron a las orillas del mar también pudieron descubrir el sonido en los animales que tenían en su entorno. Un caracol perfectamente puede sonar como un silbato. Por supuesto, al descubrir estos sonidos buscaron especies de mayor tamaño. Por decenas de miles de años antes de que el hombre trabajara los metales, todas las trompetas que sonaban en el planeta eran a base de caracoles marinos. En Asia utilizaban los caracoles de la familia Turbinidae. En la India actualmente los caracoles todavía se emplean en las ceremonias religiosas y forma parte de su liturgia. En América se utilizaba el Strombus giga, el rey de los mares. Este caracol que tengo en mis manos lo usaron todas las culturas americanas, principalmente las culturas relacionadas con el Caribe. En las zonas costeras no eran frecuentes las cañas y los huesos de los peces no eran idóneos para la elaboración de flauta, lo cual no fue impedimento. Siempre podían conseguir un calacol, como las turritelas, que son extremadamente largos, y confeccionar una flauta perfectamente. Diversas especies de mamíferos fueron utilizadas en la antigüedad para hacer cornetas. De hecho, la palabra corneta, la etimología viene de cornus, del latín cuerno. Básicamente se usaron bóvidos, es decir, vacas, búfalos, yak, bisontes y también los cuernos de los machos cabríos. Entonces vamos a sonar el cuerno de un yak. Cornetas o instrumentos de cuerno importantísimos en las culturas es el shofar, utilizado por los judíos en sus ceremonias, o sea, forma parte de sus rituales. No es considerado por ellos un instrumento musical, sino un instrumento que forma parte de sus rituales, que realmente está elaborado con el cuerno de un macho cabrío de diferentes especies según los diferentes grupos de esta religión. Ahorita lo vamos a hacer sonar para poder apreciar este sonido. Según la tradición judía, ellos lo utilizan hace más de 4.500 años. Los artefactos líticos, es decir, hechos de piedra, han acompañado al hombre desde por lo menos hace 2,5 millones de años hasta nuestros días. De hecho, la prehistoria está clasificada por la piedra. La más antigua es el paleolítico, luego viene el mesolítico y el neolítico. Nuestros antepasados distantes pudieron elaborar artefactos como el que tengo en la mano,
estas espectaculares puntas pertenecientes al Paleolítico Superior. Por supuesto, los sonidos no escaparon a las piedras. Esta pieza, que es natural, una concreción, poseía un orificio bicónico, es decir, que era amarrada y podía ser utilizada como silbato. Como vemos, producía un sonido muy estridente, muy fuerte, que sin lugar a duda podía ser utilizado para llamar o en caso de emergencia. Pasaron a elaborar este tipo de silbato, que tiene una ranura lenticular y dos orificios, uno en la parte superior y inferior. Como vemos, edificios cónicos, porque eran hechos con piedras de gran dureza como sílex u obsidiana. Entonces obteníamos este sonido. Este silbato lítico tenía dos orificios. El siguiente fue con tres orificios. Un orificio en la parte superior, otro inferior y uno en la posterior, para que, moviendo la lengua, podíamos obtener diferentes modulaciones. De escuchar, que son muy dulces, lo produjo el hombre realizando la primera ocarina conocida, es decir, con la oquedad de sus manos y haciendo pasar el aire por entre los pulgares. Al descubrir que en las oquedades había un sonido, evidentemente buscó en el entorno todo aquello que le pudiese servir para producirlo, como frutos secos, calabazas y coco. En este caso, a la calabaza le hizo un orificio por el que soplaba y un orificio inferior. Entonces pudo obtener algunos sonidos. Luego de la calabaza seca, obviamente, dos orificios con un coco, haciendo dos, ya tenía tres orificios. Entonces, la melodía de esta ocarina es la que vamos ahora a apreciar.
finalmente, hace entre 6.500 y 7.000 años, cuando el hombre dominó la técnica de la arcilla y la cerámica, además de todos los objetos utilitarios que elaboró, que llegan a nuestros días, vasos, copas, platos, ollas, también pudo modelar instrumentos musicales y por supuesto las ocarinas. Ya no dependía de la forma de la naturaleza, sino que él podía darle la forma que él requería para sus necesidades, y nacen así las ocarinas que nosotros conocemos, esta de tipo de las culturas colombianas, culturas peruanas, que ya tienen 6, 8 registros y podemos obtener otro tipo de melodía más compleja. Vamos a incluir en este segmento un instrumento de origen indio. El mismo tiene el aspecto de un híbrido entre una flauta y una ocarina. Su nombre hindi es pungi. Este está elaborado con caña de bambú, los topes de madera y la parte central acústica en una calabaza seca. Ahora vamos a hacerlo sonar para deleitarnos con su característico sonido.